pleito, lo repites en el centro. Espérate, estamos hablando de las fibras, no te confundas, dice la canción. Sí, pero vamos a hablar de fibras musculares. Esta es fibra nerviosa. De la fibra muscular. Fíjate, te estoy enseñando poquito. El uso muscular tiene fibras musculares de dos tipos, de cadena nuclear, que son las delgaditas, y de bolsa nuclear, la gordita. Ese músculo tiene inervación sensitiva y motora. La inervación sensitiva, esta que está acá, de la fibra primaria, y de este acá es esta fibra secundaria. La fibra primaria para la bolsa nuclear y la secundaria para la cadena nuclear. ¿Qué tipo de fibras son? 1A no está ahí, el libro tiene 1A y tipo 2. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque ahora tengo el examen. Estoy detallando. El examen viene así de glosadito, para marcar. Para que no saques 2 de 5, 5 de 5. Ahora, esa es la parte sensitiva. Esto viene así, usa ¿qué? El nervio periférico. O sea, el nervio periférico, cuando llega ya a la médula, antes de llegar a la médula, viaja a través de una estructura dilatada, grandecita, gordita, ¿está ahí? ¿Cómo se llama? El ganglio. El ganglio de la raíz dorsal, que te he preguntado en histología. Ese ganglio, a ver, acá está acá. Ponte que el uso muscular, olvídate, esto es piel, ¿no? El uso muscular, fibras 1A. Usa el nervio. Entra por la raíz posterior. La información estamos hablando. El nervio es el mismo porque la neurona simpática, no sensitiva, el ganglio sensitivo, tiene dos prolongaciones, una central para la médula y una periférica, que es la que va al uso muscular. Entonces, del uso, la información está viajando por esa prolongación periférica de la neurona que está en el ganglio, que está ahí, su soma. ¿Qué características tiene? Ya saben, muscular, esférica, núcleo central, rodeada de células satélites, es inhibitoria, ¿no? Y su prolongación central es la que usa la raíz posterior, que has visto en anatomía, las raíces posteriores, sensitivas, son varias, organizadas, gorditas comparadas con las raíces anteriores, son de mayor número, y ingresan a la médula por el asta posterior. El asta posterior. Bien. Y aquí hace sinapsis. ¿Con quién? Puede ser con la interneurona o con la del frente motoneurona. En caso del reflejo miotáctico es monosináptico. O sea, la sensitiva hace sinapsis de frente con la motoneurona. O sea, no está ahí, de frente acá. Y aquí viene para acá. O sea, esta neurona sensitiva hace sinapsis con la motoneurona que está acá. ¿Está bien? Y al hacer sinapsis acá, esta motoneurona manda. Ahora, acá yo desde el asta anterior te tengo que hablar. El asta anterior tiene motoneuronas de dos tipos, alfa y gamma. Las alfa van al músculo extrafusal, al músculo esquelético, al músculo montal, a la masa. Y la gamma va al uso. Esto que me estás preguntando tú. Y esta fibra del uso es la motoneurona gamma. Esta fibra gamma, ¿va a dónde va? Al uso. Y la alfa va a las otras fibras extrafusales. ¿Está bien? A las dos activará esa neurona sensitiva. Sí, a las dos. Si actúa la motoneurona alfa, se da la contracción muscular. Si actúa a la gamma, el uso, lo que se estiró, se regresa a su estado inicial. ¿Entendieron eso? Y hemos hecho un análisis profundo de eso. No sé si te lo han dicho en teorema, son bastante largos, varias cosas que hablar. Eso es el reflejo miotáctico. Todos esos reflejos que está en tu práctica, acá el doctor le vamos a volver a examinar. Normal, muerto. No es nomás.
el brazo. Siente un poquito, ¿no? Ahora. ¿Qué tal con chompa? Como está más chompa, hay un, o sea, si fuera directo es más sencillo, ¿no? Ahora vamos con este acá. Muerto ahí. El brazo. Díganos, ahí está contraído todo, ¿no? Ahí. Ahí, ¿sientes? Ahí. Es el tríceps, ¿verdad? Ahora, esa evaluación, se lo practican, están en su guía. ¿Ah? ¿Pertenece acá? Sí. Es el que tú estás hablando, abogas por él, y por eso me lo mencionaste. Está llegando, lo dijiste. Sí, para el otro curso, ¿no? No, Dice, no puedo ser malo, la hago pasar. Entonces, ven, tú que estás adelante, estás ganando todo, ¿entiendes mejor, no? Bueno, ahora, entonces todos estos reflejos que están evaluando es reflejo miotático, esa fisiología que te expliqué, que va, todo se ¿ya? Este reflejo de acá, del talón, entonces estas cosas que están acá, usted se lo aprende, viene el examen también, ¿ya? Vamos a hablar del reflejo, el reflejo plantar, que es la vía corticosteral. Normalmente en el pie, no vamos a hacer acá un ejemplo, en el pie están los músculos flexores y extensores para el pie, y en la parte cutánea están los flexores. Por eso uno hace así, no hacia abajo. En los bebés es mejor, tú haces al bebé así y te haces así. En uno le da cosquilla, ¿no? Porque ya hay otros, ya la piel, otros receptores ya, pero normalmente la respuesta es de flexión plantar. Entonces uno hace con un objeto romo de esto, este es el objeto romo, por la parte, por el borde lateral, como está haciendo acá, ¿verdad? Y la respuesta normal es la flexión de los dedos sobre la planta. Esa es la respuesta normal. Que el niño lo tiene, todos lo tenemos, algunos con cosquilla o no, pero igual esa es la respuesta. Pero cuando no ocurre esa respuesta y es así, esta es una alteración patológica. Y eso se llama signo de Babinski. Y eso implica, cuando uno encuentra un paciente que tiene un defecto motor, que la lesión está en la motoneurona superior, la corteza, la vía corticoespinal. Por supuesto, también en cabeza. ¿Dónde está la lesión? En la neurona o en el subdívico. Desde el punto de vista teórico. ¿Ya? Esto que ya hemos hecho, ¿qué nervio es? L2L4. ¿Este qué nervio es? La expresión sobre todo es el último. Este es el segundo. Cuando un paciente tiene un dolor, ¿usted les tocó de la radiación de la raíz? ¿Les pregunté a ustedes en tu examen? Sí, viste que no, me niegas. Juntos se fallaba. Ah, por eso. Dice, dolor lumbar irradiado, glúteo, muslo, la parte posterior, pierna, cara posterolateral, dorso del pie, L5. Comprometió el primer dedo. ¿Qué raíz es L5 la respuesta? L5, ¿no? L5 acá. Es otro examen. Es otro examen. Pero bueno, este que está acá dice dorso del pie es L5. Si dice planta el pie, es S1. Cuando es planta del pie, es S1. Entonces, S1, que es planta del pie desde el punto de vista dermatoma, en la parte de la evaluación de los miotomas, S1 también es el reflejo. ¿Cuál es el reflejo? Ideal posterior, ideal posterior, ¿ya? Entonces,
y así se explora, ¿no? Se sujeta el pie, se percute el tendón de Aquiles y debe ver cuál es la respuesta hacia adelante. Entonces, están con zapatos, no vamos a exponer eso, ¿no? Entonces, dice, un paciente que tiene una hernia que compromete L5-S1, o sea, el nervio L5, va a tener la relación así de dolor lumbar, cara posterior, parte posterior del muslo, planta el pie, ese es su dolor, su distribución del dermatoma. Pero en la parte del músculo del miotoma tendrá alteración del reflejo tibial posterior. O sea, ese reflejo hay disminución, tipo reflexo tibial por una hernia para la raíz S1. ¿Ya? Si tiene una hernia L5, esta no es tan clara según la semiología. L5 no es tan clara, sobre todo según L5 no se podría explorar un reflejo como tal. L4 sí, L4 explora ese reflejo cuádriceps. El cuádriceps en una hernia L3, L4 está alterado y por reflejo. Una hernia L5 según que revisa L5 es ¿ya? Eso desde el punto de vista semiológico. Esto es los miembros superiores, que hemos visto, reflejos. Todos estos reflejos vienen en el examen y son reflejos miotáticos. Ahora vamos a hablar del reflejo miotático inverso, que eso no está acá, pero tienes que saber. Mira, estira tu brazo, tú vas a hacer el vas a aprender más, por lo que lo estás viviendo. A ver, algo que pese, acá, esto que vale mucho dinero. Hay un peso, ¿sí o no? Él está sosteniendo esto, acá hay una contracción del bíceps, ¿verdad? ¿Sí? Y como no pesa tanto, lo puede soportar. Si yo le sigo aumentando peso, él va a seguir soportando mayor contracción, pero va a llegar un momento de que no lo vas a poder soportar. ¿Y qué va a ocurrir? Vas a retirar, ¿sí o no? Vas a retirar el brazo. ¿Para qué? Para proteger al músculo. Porque si no haces eso, ¿qué pasa? Se desgasta. Cuando vas al gimnasio, llega un momento que ya no puedes y haces, hay ruptura de las fibras. Siente que te duele, te hincha después. El que hace ejercicio contigo dice, sí, eso es bueno, y para generar hipertrofia, te dice. ¿Ya? ¿Sí o no? Pero bueno. Entonces, esto que retira es el reflejo retirado o miotático inverso. Entonces, el estímulo acá, ¿cuál es el estímulo? La contracción. Hay músculo contraído. Como el músculo está contraído, su receptor es el órgano tendinoso de Golgi. Ese es su receptor. El estímulo, la contracción. Claro, el peso es también parte del estímulo, pero el estímulo es la contracción del músculo. A diferencia del miotático, el estímulo es el estiramiento. Al hacer esto, el músculo se estira. El estímulo es el estiramiento. ¿El receptor quién es? El uso muscular. Acá el estímulo es la contracción. El músculo ya está contraído por el músculo. Y el receptor, el órgano tendinoso de Golgi. ¿Dónde están los tendones? Acá en el tendón está el órgano tendinoso de Golgi. Es un receptor que tiene terminación en fibras, está encapsulado y tiene fibra tipo 1B. Es decir, 1A, uso muscular, y tipo 2. 1B, el órgano tendinoso de Golgi. 1B. 1A, tú es 1A, chaco, 1B más o menos. 1B. Se usa obviamente la vía que el nervio periférico, ya sacando la raíz dorsal, todo eso. Hace sinapsis acá. Acá sí ocurre esto. Hace sinapsis con la interneurona para decir a los músculos del otro lado, porque aquí están actuando músculos que agonistas a favor de la contracción de este músculo para acá.
Pero estos están relajados, ¿sí o no? Pero cuando hay más peso, estos tienen que contraerse y estos relajarse para generar la retirada. ¿Quién le dice a este que se contraiga? La interneurosis. Hace que estos músculos, del lado contrario, se contraigan, estos se contraigan, por eso uno hace la retirada. Y esto se relaja. Y de acá inhibe a los músculos agonistas. Favorece a los antagonistas. ¿Ya? Ese es el reflejo de retirada. De miotático inverso. Miotático inverso. ¿Ya? El de retirada es cuando estás, por ejemplo, ¿no? Estás buscando algo en tu cartuchera, préstame el lapicero. Y por ahí dejaste un arete, de eso que tiene puntita, hace así. Ese reflejo es de retirada. Hay receptor, puede ser, el receptor puede ser, en este caso, terminación libre por dolor, el estímulo del dolor. ¿Y cuál es el receptor del dolor? La terminación libre. La terminación libre. Ahora, el crucin, el pacin, y claro, todos estos que hacen, también pueden ser receptor de dolor. En algún momento, cuando pasan de intensidad, pasan a terminación libre. Terminación libre es el receptor del dolor, ¿ya? Entonces, igual, ahí así la fibra de la terminación libre, tipo A, que es rápido, hace sinapsis con la interneurona, favorecerá la contracción, agonistas, y los antagonistas que se relajan, por eso hace la retirada, reflejo retirada. Y el reflejo extensor cruzado es cuando estás caminando y piso un clavo. Entonces, hay retirada del mismo lado y extensión del otro lado, para no caer. Hay retirada en este lado y este lado es la extensión del mismo, o sea, reflejo flexor y extensor cruzado. Y ahí participan las interneuronas para favorecer en un lado un músculo que sucede, el otro inhibe. O sea, ahí participan. Entonces, el reflejo miotático es un reflejo monosináptico. Dos sinapsis, nada. El reflejo miotático inverso, bisináptico. El miotático inverso, bisináptico, porque participa la interneurona. Y el reflejo flexor, extensor cruzado es polisináptico. Más interneuronas. Una para acá, otra para allá, ya. Más sináptico. Reflejo flexor, extensor cruzado, polisináptico. ¿Ya? Esto viene del examen. Entonces les pregunto, está en sus sílabos, aunque no lo hayan dado. ¿Ya? En cuanto al manual, vamos a hablar de esto, del tono muscular. Ya hemos hablado de la fuerza, hemos hablado de los reflejos, vamos a hablar del tono. ¿Quién controla el tono? Toma el tono. El tono también es una reactividad motora. Normalmente la corteza y con todos estos núcleos, tanto y la médula espinal, controlan la actividad contráctil de todos los músculos. Ya existe un tono normal, basal, pero cuando nacemos hay flacidez. Por eso este ejemplo. Cuando es un recién nacido, tú lo elevas así desde su tórax y ¿cómo se pone? Se pone en esta posición. Hay flacidez, hay hipotonía. Es normal en el recién nacido. ¿Ya? Pero cuando pasa el tiempo, el sistema nervioso va madurando, estos músculos de la espina, el tronco y la terminación nerviosa se ejecuta la corteza unidos a nivel cortical, donde él aprende a sostener. ¿Ya? Esto es en cuanto. Entonces, de un niño hay hipotonicidad. Pero en caso de tu examen, cuidado acá. Lesión de la hemimédula derecha, ¿los toca ustedes también, no? ¿O no? En tu examen físico que has dado, que ha salido bien en ese examen. Dice, tumor raquídeo conduce a compresión de la médula derecha a nivel de 5. ¿Ya? Vamos entonces a examen. Como estás ahí que mirando para otro lado.
Ah, ya, a ti te tocó bronce 4, ¿no? Bronce 4, ya. Igual, bronce 4 es la sección de la médula. El otro le pregunté como un tumor, ¿ves? Un tumor a nivel de 5. Acá, igual, un tumor a nivel de 5, médula de derecha, es igual a una hemisección. Lo mismo. El nombre de esa lesión es hemisección medular o bronce 4. Entonces, a ti te pregunté que se perdía la lesión del mismo lado, si era médula torácica D5, por ejemplo, se pierde la sensibilidad por abajo todo. Pero ¿de qué lado izquierdo, de qué lado derecho? La lesión es de derecha. Vamos a perder en cuanto a sensibilidad la vía dorsal umbilical del mismo lado. ¿Por qué? Porque esa vía se cruza a nivel del bulbo. Aquí no se ha cruzado, pero es el mismo lado que se afecta. Entonces, hay pérdida del tacto fino, de la vibración consciente y del tacto vibración, tacto fino de improvisación consciente del mismo lado. En caso del espino talámico, temperatura dolor ya se ha cruzado a otro nivel, por eso se afecta el otro lado. En este caso de la dorsal de 5 se afectaría el miembro inferior izquierdo para temperatura dolor, el mismo lado para vibración, tacto fino y percepción consciente. En caso del motor, que es lo que estamos hablando ahora, ¿qué hay? ¿El mismo lado o el otro lado? El mismo lado. Hay monoplegia al mismo lado, que hacer una monoplegia derecha, es una lesión completa. Si es una disminución, monoparesia, ¿ya? Es en cuanto a fuerza. Tono, ¿cómo estaría? Hipotonía o atonía. En cuanto a reflejo, ¿cómo estaría? Hiporreflexia o arreflexia. ¿De quién? De aquí para abajo, ¿qué vas a explorar? Este y este son que está en tu guía. Eso. Pero hay más reflejos ahí. ¿Qué más? Eso es la alteración del tono, el reflejo, ya jugando a esa misma pregunta. Entonces la misma pregunta va a venir para el final, sí que viene, pero con el motor. Para continua 2 viene igualito, pero más motor. ¿Ya? Entonces este último concepto, ya para acabar, esto que está acá, la hipertonicidad. Hipotonía, ¿vieron? Hipertonicidad. Normalmente, cuando hay una alteración del tono aumentado, hipertónico se llama, hay dos tipos, rigidez y espasticidad. La espasticidad se ve en la vía piramidal y la rigidez en la vía extrapiramidal. Ya te mencioné que el control motor se da a nivel de la corteza por la vía corticospinal y a nivel de los núcleos de la base y los núcleos del tronco encefálico a través de la vía extrapiramidal. La corteza es la actividad voluntaria. Señor, levante el brazo, levante el pie, todo eso es la actividad voluntaria. Actividad involuntaria, la postura, a veces la escritura, la conducción, caminar, todas esas actividades involuntarias. Sueño. Entonces, a un paciente que tiene una lesión de la vía piramidal, por ejemplo, un infarto en la corteza, por un derrame, por una isquemia, por un tumor que genera un infarto en la corteza cerebral dentro de la superficie, se va a afectar la vía piramidal, la primera neurona. Y ese paciente, por ejemplo, alguna vez se han visto que andan así. Ya, ese que tuvo un infarto isquémico, sea las neuronas o el tracto corticoespinal, tú lo exploras normalmente. Esto para acá flexiona. Flexiona. Sí. Bien. Hace el movimiento, ¿no? Pero en ese paciente sería mucho más rápido. Casi se da el golpe el mismo. Entonces, ese signo es como tú agarras, cuando desvainas la navaja, haz así, ¿no? Ese es el signo de la navaja. En ese paciente que tiene una lesión de la vía piramidal. ¿Ya? Normalmente sí existe, tenemos, pero es menos. Ahora, un paciente que tiene una vía extrapiramidal, por ejemplo, el Parkinson, no sé si han visto algún paciente en Parkinson, a ese le hacen la misma exploración. Ese paciente va a ser, o sea, no va a ser grupo, sino es por grados. Pues se llama el signo de la rueda dentada al hacer esta maniobra. ¿Ya? Entonces quiere decir que el control muscular se da por la vía corticospinal, que está bien, por eso se da el control, por eso detiene, pero hay una parte que
que la fuerza de ese, porque cuando uno hace una actividad motora no solo lo ejecuta, también hay una fuerza, también hay una coordinación. La fuerza disminuye porque en el caso del Parkinson, la sustancia negra, que es parte de los productos de la base, controlan la actividad motora involuntaria. Al no haber esas neuronas, no hay dopamina y la actividad es desordenada, por eso hay temblores. Y por eso hay rigidez. El paciente en la vía extrapiramidal tiene rigidez, está rígido. En vez de que el músculo esté en un tono normal, en ese paciente está más de hipertonía. Hay hipertonía por rigidez en la vía extrapiramidal, en el caso de la enfermedad del Parkinson. Entonces, ahora adelante, si ven a algún familiar, pueden ver dónde está el tono de este hipertonía. Esa hipertonía es de tipo de rigidez. En el caso del infarto cerebral, por ejemplo, que da los hemipléjicos, es plasticidad. ¿Ya? Y ya todo lo demás ya lo hemos hablado. Hasta aquí la clase. ¿Se entendió? Nada más. Eso sería todo. Gracias por su participación. ¿Alguna pregunta? Hay mucho que leer. Les recomiendo que lean el libro Haynes, Sistema Motor Aislado.